Hola, buenas tardes. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros el día de hoy en este ciclo de charlas Fuerzas Colectivas en el TAI, Memoria de la Agrupación y Futuros Posibles. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, nos acompaña la muy conocida fotógrafa Lourdes Grobet. Eh, que me quedé pensando si era mexicana y sí es mexicana, Lourdes. Ok. Lourdes trabajó de manera activa con uno de los grupos más representativos de este periodo, que es Proceso Pentágono, y como el nombre de su charla nos los dice, nos va a hablar justamente sobre aquella experiencia de trabajo con Proceso Pentágono y sobre las condiciones también de ese tiempo tan in, especial que fueron los años 70. Entonces, sin más preámbulos, hago la presentación de Lourdes para que ella pueda tomar la palabra y nos comparta sus experiencias. Entonces, bueno, eh, Lourdes Grobet nace en la Ciudad de México, es egresada de Artes Plásticas de la Universidad Iberoamericana eh, y de las carreras de diseño gráfico y fotografía en el Cardiff College of Art y Derby College of Higher Education en Inglaterra, en realidad virtual en el Centro Multimedia del FONCA, México. Lleva 40 años dedicada a la fotografía. Fue miembro del Consejo Mexicano de Fotografía y, como ya les había anticipado, miembro del grupo Proceso Pentágono. Ha participado como conferencista magistral en el Derby College of Higher Education, ponente en una convención anual de la Sociedad para la Educación Fotográfica en San Diego, California, en Yale University Gallery y Stanford University en California. En el Centro Cultural en San José, California, ha sido maestra y conductora de talleres en Columbia College de Chicago, Visualidad Avanzada y diplomado para la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Ha participado también en el coloquio John Gondrez, Stanford University en California. Entonces, como verán, bueno, aparte ha tenido diversas exposiciones acá en la Ciudad de México. La última fue en el Museo Universitario del Chopo. Entonces, sin más, le damos la palabra a Lourdes, no sin antes agradecer enormemente que nos acompañe. Ustedes ya vieron que tiene un currículum impresionante, entonces, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Lourdes. Entonces, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora, como no soy teórica, voy a tener que compartir mi experiencia como miembro de uno de los grupos. Y así estaré hermanada con el TAI, ¿no? Porque realmente el grupo Pentágono pues fue hermano del TAI y luego cuando me invitaron a participar en esa experiencia, lo primero que se me ocurrió es hablar y le puse así por título, maravillosa experiencia, porque así fue. Como todas las experiencias, o sea, yo siento que para cada quien son importantes. Yo no soy de las personas que piensa que todo tiempo pasado fue mejor, al contrario, ¿no? Pero esta fue muy especial, porque compartir esas experiencias con los grupos, entre ellos el TAI, me hace hablar de hermanos y en las circunstancias en las que nuestra fraternidad se desarrolló. Los acontecimientos sucedidos en ese momento de la vida eran muy provocadores.
porque yo estaba regresando de estudiar gráfica y foto en Inglaterra y a fines de los 70, y resulta que allá pues la situación era muy diferente. En ese momento no teníamos medios electrónicos, pero sí sentía como que había la posibilidad de aprender por ósmosis, ¿no? Porque había tanta cultura expuesta a los medios, había tantas exposiciones, tantas publicaciones, y sobre todo en ese momento, pues yo estaba más enfocada a la fotografía. Sin embargo, yo ya había hecho acciones antes de irme, a nivel personal, ya había tenido experiencia de exhibir mi trabajo, que siempre fue como en una búsqueda de la experimentación o experimental, ¿no? Ya había hecho yo instalaciones, ya había hecho yo performance, que antes se llamaban happenings, y así me fui a Inglaterra. Y sin embargo, como digo, ahí las posibilidades culturales eran tan amplias y tan poderosas que pues iba uno aprendiendo, porque por todos lados tenías oportunidad de asistir a galerías y demás, ¿no? Pero sí se sentía obviamente una forma diferente de expresión, ¿no? O sea, aquí en México, cuando yo me fui, cuando hice todas esas locuras, yo no lo sentía, pero llegando allá sí me di cuenta que en esta percepción de lo que acontecía, pues había una forma y un intento de hablar diferente. Después ya me entero, porque yo he tratado de no etiquetar ni mi trabajo ni mis posturas artísticas. Sin embargo, ya luego todo lo que yo sentía se le llamó conceptualismo, ¿no? Ya se le puso su etiqueta. Entonces, yo llego a México y con toda esta energía y con todas estas posibilidades de un pensamiento diferente, y pues sí, efectivamente empezaban a suceder cosas aquí en México en ese momento, ¿no? Entonces encuentro similitudes con tendencias artísticas, cosas que me iban interesando, y en ese momento, en la búsqueda de ver por dónde iba yo a dirigirme, pues veo que hay unos coloquios sobre conceptualismo organizados justamente por el maestro Híjar y el curso Vivo de Arte en el Museo Universitario de la UNAM, donde pues, fueron muy importantes, ¿no? Por lo menos empezaban a abrirse puertas en ese campo, en esa línea, ¿no? Entonces, pues oír a Raquel Tibol, a Juan Hacha, a José Alberto Manrique, a Gurrola y Cohen mostrando su película de robarse el arte que había sido expuesta en una documenta. Y bueno, pues todo esto me dio las posibilidades de empezar a conducirme por donde yo quería y por donde yo me sentía como que podía compartir todas estas experiencias, y viendo que había artistas que ya hablaban otro lenguaje y tenían otros conceptos, y sobre todo que tenían la libertad de acción, ¿no? Esos congresos fueron fundamentales para mí. Los participantes, resulta que luego, después de que reviso una serie de fotografías que tomé durante los coloquios, me entero que había entre ellos fotos que yo le había sacado a Víctor Muñoz, que ni siquiera lo conocía, pero que se volvió hermano, colega, socio y terminó de compadre. Entonces ya se sentía la afinidad, ¿no? Las obras expuestas que habían puesto ahí justamente los miembros del proceso Pentágono. Entonces toda esta afinidad me hizo acercarme a muchas gentes que hasta la fecha pues sigo compartiendo, ¿no? Entonces, por otro lado también, uno de mis preocupaciones, aunque yo no tenía mucho conocimiento en ese momento, pero lo que yo sí quería era estudiar arte, pues veo que las escuelas donde se podía estudiar arte operaban con viejos, caducos programas académicos en la formación de los futuros artistas. Entonces, por situaciones del destino,
pues llego a la Universidad Iberoamericana. En ese momento la Universidad Iberoamericana tenía una carrera excelente de artes plásticas, que realmente era la vanguardia en ese momento, con los mejores artistas, de los maestros, los mejores artistas del momento, pero lo que sí distinguía todo era la acción de Matthias Goeritz de hacer una anti-academia. Y todo lo que sea anti me viene muy bien. Y entonces en esta anti-academia era justamente cambiar todos los conceptos y los métodos de enseñanza pues de las academias, ¿no? Estábamos ya en pleno época de medios masivos. El primero que nos estaba introduciendo a todo este movimiento nuevo fue Matías, que nos habló de los medios, de su desarrollo y por lo tanto de sus repercusiones, ya analizando a McLuhan, a Marcuse y a los filósofos que trataban ese problema, o ese, no, perdón, no era problema, ese tema, ¿no? Entonces, esto, pues sí, obviamente daba otra perspectiva del ambiente cultural del país, ¿no? Yo no sé por qué terminaron con la Escuela de Artes Plásticas del Ibero, podían haber hecho o desarrollado una escuela de arte realmente de vanguardia, pero bueno, con ese miedo de que el artista no come, la volvieron carrera de diseño, ¿no? Entonces, bueno, era ya que el conceptualismo, el arte objeto, la instalación y la ambientación ya eran medios expresivos y consolidados. Desgraciadamente, bueno, todas estas experiencias y oportunidades de ser parte, me dieron la oportunidad de ser parte de Proceso Pentágono, que fue absolutamente importante en mi desarrollo personal. Y pensando bien el trabajo en grupo, hay dos cosas fundamentales para mí que las mantengo y las sigo manteniendo. Una es el anonimato y la otra es saber que las ideas pues se distribuyen mejor entre varias cabezas que solo en una, ¿no? Ahora, claro, en cuanto al anonimato, pues sí, también hay personalidades que les cuesta mucho trabajo asumirlo, ¿no? Siempre hay ese tipo de situaciones, pero para mí era un punto absolutamente fundamental. Y eso de poder compartir ideas, el poder proponer una idea y ser desarrollada desde puntos diferentes de vista, pues enriquece mucho el trabajo de grupo, ¿no? En ese momento compartíamos perspectivas críticas al sistema social, a la historia oficial y al contexto social de México y de América Latina. Sobre todo América Latina, también en ese momento fue importantísimo esta mirada hacia abajo que no se había dado de manera contundente, y eso sucedió tanto en bueno, suceden las cosas por la dinámica que existe alrededor de todos los movimientos, ¿no? No solamente en los grupos, sino inclusive cuando organizamos los primeros coloquios de fotografía a fines de los 70, era la primera vez que contactábamos con Latinoamérica. Yo me acuerdo que dos fotografías me fueron muy sorpresivas. La brasileña, que era de una calidad impresionante, y la cubana, ¿no? La cubana por su nuevo lenguaje. Entonces, estas perspectivas que teníamos en ese momento de mirar hacia Latinoamérica, empezó a hacer otro tipo de trabajo, entre ellos el trabajo grupal. El trabajo grupal más o menos se marca en el inicio, su inicio cuando los invitan, reciben una invitación hecha por el INBA para que artistas mexicanos participaran en la 10ª Bienal de Jóvenes de París en 1977. Afortunadamente, la curadora y artista Helen Escobedo, conociendo el trabajo que proponían los nuevos artistas y pensadores, haciendo trabajos colectivos, los seleccionó como representantes de México en París.
Estos fueron los grupos Proceso Pentágono, Suma, TAI y Tetaedro. Ahora, yo creo que en este momento la participación de Helen Escobedo fue fundamental porque gracias a ella y a Matías, yo siento que este país se abrió al arte universal, ¿no? Digamos, entre muchos otros, pero pues realmente hicieron una labor de conecte universal, fueron Helen y Matías. Entonces, ella tenía esta capacidad de saber y de ver cómo iba y regresaba a Europa, no porque Europa, bueno, sí estaba planteando línea, pero por otro lado también sentir esta nueva forma de expresión, ¿no? Entonces, afortunadamente, ella hizo la curaduría y los invita a París. Yo todavía no pertenecía al grupo, pero sí sé la experiencia que tuvieron como grupo trabajando pues con el mismo propósito, en un momento oportuno para intercambiar pues ideas, experiencias, entre que cada quien hacía su instalación y la armaba, pues hubo un momento importantísimo de comunicación, de compartir toda esta nueva propuesta entre ellos mismos, ¿no? Y aparte de que tuvieron pues, contactos de toda índole. ¿Y qué nos unía? Bueno, ya después de todo esto empiezan a surgir otros nuevos grupos, como el taco del colectivo, el taco de la perra brava, Germinal, Mira, Sabe Usted Leer, Cooperativa Chucho el Roto, y varios más, no solo en la Ciudad de México, sino en provincia. En Nuevo León existía Caligrama y en Michoacán y Guanajuato el Taller de Investigación Plástica. Entonces, todo este movimiento grupal crece y crece. ¿Y qué nos unía? Pues la amplitud de miras, las posturas políticas, el arte a la calle, cero galerías, no comercialización del arte, aunque bueno, pues todo tiene su ciclo y los ciclos se cierran, ¿no? Porque pues de la comercialización parece que nadie nos salvamos, ni la lucha libre se salvó. Entonces, y aunque ahora otra de las cosas importantes en cada grupo era que coincidíamos en las bases y objetivo, pero cada grupo tenía su forma de organización propia. Cada quien era libre de tener sus preferencias políticas o estéticas sin afectar al grupo, siendo el discurso lo más importante. Obviamente teníamos orientación de izquierda, pero no se respetaban las militancias de cada uno del grupo, por lo menos en el nuestro, de Proceso Pentágono, mientras no interfiriera en la obra. Lo que nos unía realmente a nosotros era el arte. Además, decidimos de que cada miembro tenía la libertad de trabajar su obra profesional aparte del grupo. O sea, nunca, como uno es bueno, yo en lo personal no paro, entonces no podía solamente pensar en hacer el trabajo del grupo, sino era como, bueno, ha sido compulsivo todo mi necesidad de estar haciendo cosas, ¿no? De creando obras y demás. Y afortunadamente hubo esta libertad de que cada quien hiciera lo que quisiera, siempre y cuando respetáramos el trabajo grupal, trabajáramos por él y además conseguir los mejores resultados posibles. Ahora, todo esto pues también obedecía a la situación política del momento, porque estos grupos no pueden ser antes de mencionar el inicio de las luchas ferrocarrileras, las de los médicos, la guerra sucia, los profesores, y sobre todo lo que detonó las energías pues fue el 68. También fueron importantes la Revolución Cubana, la Sandinista, Vietnam, y esto hizo que era inevitable tomar conciencia de todos estos acontecimientos
al grado de que la Escuela Nacional de Artes Plásticas se convirtió en talleres de producción de propaganda del 68. Rápida y barata, usando mimeógrafos, esténciles, mantas, volantes. Y aparte también manifestaciones contra lo que apuntaba yo anteriormente, como la protesta por la enseñanza caduca en las escuelas de arte, ¿no? Entonces todo esto provoca una enorme producción gráfica, creo que de mucho valor, que ha trascendido en el tiempo, hecha justamente por miembros del grupo. Yo en ese momento estaba recién parida, entonces tuve que meterme al movimiento solamente a nivel de difusión, imprimiendo volantes y repartiendo. Ayer el maestro fundador, el maestro Alberto Híjar, hablando sobre la formación del grupo y las líneas ideológicas y artísticas que formaron al grupo, dijo algo que ese fue otro punto importantísimo en la labor del grupo, que empieza a haber multidisciplinaria, multidisciplinaria actitud de todos los miembros, porque había de todo, afortunadamente, y eso es lo que le daba la dinámica que tuvimos los grupos, ¿no? Porque ya en ese momento ya se podían compartir, ya no estaba tan sistematizado una definición de la práctica artística, sino ya compartíamos fotógrafos con teatreros, con teólogos, con teóricos, entonces todo esto siempre enriquece el conocimiento. Pero eso no solamente lo compartió el TAI, o sea, eso fue una buena acción que sucedió entre los grupos, de poder compartir diferentes conocimientos prácticos, ¿no? En el caso del TAI, pues hubo gente, bueno, Mori Samaniego lo sigo, lo dije mal, ¿verdad? Morris Sabariego, porque él siempre se orientó al teatro y todavía hasta la fecha lo seguía en sus puestas en escena. Entonces, yo siento que todos estos artistas que formamos la acción grupal, pues seguimos en cierta manera en contacto, ¿no? Porque no puedes parar este impulso que te ha dado ese tipo de trabajo, porque es la forma así como de poder realmente llevar a buenos resultados obras artísticas, ¿no? Y que además, bueno, en ese sentido de que no pretendíamos mostrarlos en un lugar específico, sino podía ser la calle, podía ser un auditorio, participamos mucho en las invitaciones a los festivales de oposición, entonces, pues toda esta ricura, todo este momento de gran excitación que se vivió en esos momentos, pues fue lo que acompañó para la formación de los grupos. Ahora, llegó a tal grado ya la firmeza del trabajo grupal que se dio la oportunidad, gracias a la familia Ehrenberg, que nos proporcionó un espacio, que ahí pudimos hacer diferentes exposiciones, charlas, conferencias, presentaciones musicales. Entonces ahí se funda, esto provoca que todos los grupos nos unamos y formemos el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, que fue fundada el 5 de febrero de 1978 en la Ciudad de México,
y la formamos los grupos Centro Regional de Ejercicios Culturales de Veracruz, Cooperativa Chucho el Roto, Cuadernos Filosóficos, El Colectivo, El Taco de la Perra Brava, Germinal, Mira, Proceso Pentágono, Suma, Sabe Usted Leer, Taller de Arte e Ideología, Taller de Cine Octubre, en Nuevo León Caligrama y en Michoacán el Taller de Investigación Plástica. El inicio de esta agrupación otra vez también fue, aparte de maravilloso, importante, porque empezamos a organizar muchísimos eventos ya con todos los grupos unidos, como exposiciones otra vez pensando en el sur. Hicimos la exposición América en la Mira, donde todos hubo una colaboración colectiva gráfica latinoamericana de mucho valor plástico. Se exhibió en varias sedes, aquí en Los Ángeles, en Morelia. Se organizaron muchas actividades, discusiones, y también otra exposición, Muros contra Muros, en Morelia también. Y todas esas exposiciones sí causaron un poco de, bueno, no un poco, causaron polémica y algunas fueron censuradas. Y después de todo este acontecer tan fuerte, tan importante, voy a hacer las cosas breves y voy a hablar de qué pasa después de todo este inicio o este tiempo de trabajo tan productivo que tuvo el Frente. Y después, bueno, después de este tiempo que hablo de gran intensidad, empieza como a tomar otros rumbos. Concretamente empezó a acabar la mística del trabajo colectivo por la comercialización de las obras, y esto hizo que apareciera el nuevo frente que se llamó Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, con su declaración y reglamento. Entonces, como se entiende, en este encabezado hay una errata. El primer nombre de la agrupación debería decir Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura, donde se entiende que era el nombre inicial del frente, que luego del 79 cambió a Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, como segunda denominación de la línea del párrafo. Como se comprende, no fue un cambio normativo, sino de sentido en la composición de los integrantes del frente, ahora individualizada con las consecuencias resultantes. Pues sí, lo que comentaba, que pues sí empieza a ser un cambio. Esto da un giro completo de que empieza a bajar ya el concepto de trabajo en grupo por el concepto de trabajo individual. No sé si hay alguna investigación ya, pero sería muy bueno tenerla sobre todo ¿qué le pasó al frente, ¿no? Obviamente el proceso Pentágono, al momento en que esto cambia de sentido, pues nos salimos, ¿no? Porque ya no pertenecíamos al inicio de estas posturas, ¿no? Y buscando información vi que al momento en que en Conaculta se empieza a hablar de los cambios, de los cambios en la cultura y en los fideicomisos y demás, aparece el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura como protesta en una de los encuentros que hubo con la Secretaría de Cultura. No sé si son los mismos miembros o por qué se sigue usando ese mismo nombre, ¿no? Pero bueno, espero que no sé si existe ya, pero que se haga, sí debería haber un análisis de este procedimiento
de cambio en lo que empezó a ser el grupo el Frente de Grupos Trabajadores de la Cultura a que cambiara al Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. Cuando sí fue exactamente un encuentro que hubo con la Secretaría de Cultura el 22 de abril de 2020. Pero bueno, como dije antes, los movimientos tienen su ciclo y esto se cierra. Ahora, en relación a lo que ayer el maestro, bueno, ya viendo hacia el futuro, ayer oyendo al maestro Alberto Híjar, al término de su plática, externó sentimientos de decepción en relación al presente, ¿no? Efectivamente no estamos viviendo lo que vivimos hace 45 años, ¿no? Pero sí es un momento de valorar y dimensionar el trabajo hecho en este tiempo que marcó un rumbo nuevo y por algo es de interés público, ¿no? Porque las cosas no son por el descubrimiento del hilo negro, las cosas son consecuencia de una evolución, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal, yo no soy pesimista y yo creo que después de participar en tantas revoluciones que le tocó a mi generación, en las cuales hicimos trabajo para la Revolución Cubana, la Sandinista, las FARC en su principio, y mi conclusión es un sentimiento, que ese sentimiento revolucionario debe emplearse ahora para nivelar la balanza, ¿no? Nivelar la balanza para no dejarle toda la fuerza al poder. O sea, ya no puede decir izquierda-derecha porque esas excepciones ya no existen, ya no se usan, pero sí es importante que todo nuestro trabajo revolucionario, pues por lo menos ayude a nivelar la balanza y empezar a formar a nuestros seguidores, a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos asuman ese rol, ¿no? Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias, Lourdes. No sé si tengamos preguntas. Y si no, permítanme. Ok, mientras no hay preguntas en el chat de YouTube. Ok, entonces, mientras vemos si nos llegan algunas preguntas de las personas que nos estén viendo, pues yo le voy a hacer algunas. En primera sería, pues, comienzo por una especie de apreciación. Me parece que en la década de los 70 yo decía que era una época, ¿no?, especial porque hubo también hay como una especie de, usted lo dijo, pues una época de muchas búsquedas, de muchos planteamientos, en sus palabras revolucionarios, que van desde replantearse la situación del arte, su relación con la política, la condición de la política misma, de cómo buscar nuevas maneras de establecer lo común, ¿no? Y la relación entre lo común. También el ámbito universitario, como usted dice y como veíamos ayer con el maestro Híjar, la creación de experimentos como el autogobierno de arquitectura que plantea una relación diferente, ¿no?, con el ámbito de la enseñanza y de los aprendizajes. Y esta época ha quedado un poco, desde mi perspectiva, eclipsada por el 68. Siempre se trata o se piensa en los años 70 como resultado del 68 y por tanto creo que ha sido una de las cosas que ha impedido como centrarse un poco, centrar la mirada en ella o dirigir la mirada en ella. Y también, bueno, la cuestión propiamente revolucionaria, como usted lo dijo, que trae ahí como muchas
muchas posiciones encontradas. Usted decía, y en este contexto, pues se da esta serie de prácticas y de búsquedas y de experimentación que son los grupos, ¿no? Y que no solo tratan de generar vocabularios nuevos, sino también relacionar esos vocabularios con las prácticas y replantear las prácticas artísticas. Y usted decía que había una mítica en el trabajo colectivo. ¿Qué sería esa mítica? ¿A qué se refiere con esa mítica que es como uno de los sellos de este periodo de los años 70, ¿no? De la última mitad de los años 70, principios de los años 80? ¿A qué se refería o cómo podría plantear esa mítica? ¿Y por qué cree que esa mítica se acabó? ¿Qué pasa con el trabajo colectivo? Bueno, yo siento que un trabajo hecho con mística es un trabajo hecho como con toda la comprensión posible, ¿no? No es nada más trabajar por trabajar, trabajar por trabajar, sino es por qué se trabaja, para qué se trabaja, con qué se trabaja, poder usar todo el conocimiento que tiene uno y en esta orientación concretamente a los grupos. Entonces, las personas que nos unimos compartíamos ese sentimiento, ¿no? Entonces, esa mística es la que nos llevó a juntarnos para trabajar, para crear obras entre varias personas. No es una obra individualizada, pero es una postura de entrega, es una postura de convencimiento. Yo en ese sentido, por eso hablo de mística, porque es un compromiso con el trabajo, ¿no? Y bueno, y de eso yo creo que gozamos todos y compartimos todos ese momento. Todos los grupos trabajamos con esta misma intención de una mística por el trabajo hecho en grupo y para ser visto en medios más allá de los convencionales. Entonces, todo esto era lo que daba la mística al trabajo, que luego, bueno, pues ya se va desintegrando. Pues yo no sé si es por la mística o no por la mística, pero las cosas evolucionan y se van cambiando en el sentido de las presiones externas, ¿no? Porque el arte, bueno, pues se fue a la absoluta comercialización después, ¿no? Yo como fotógrafa, yo me hice fotógrafa por poder tener la posibilidad de tener una obra reproducida 25,000 veces, si era posible. Y ahora resulta que los fotógrafos numeran sus fotografías y yo quiero saber quién tiene el valor de quemar los negativos. O sea, esas son posturas que no van, ¿no? O sea, y eso es consecuencia de la comercialización del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede también, bueno, yo en lo personal sigo con mi mística al trabajo, porque si voy a trabajar en algo, es por convencimiento, es por dedicación y es por entrega. Y en el caso del trabajo colectivo que usted vivió, ¿cuál sería eso distintivo en el ámbito de la experiencia? ¿Qué es lo que el trabajo colectivo modificó en su experiencia, en la experiencia del arte, la experiencia del proceso de trabajo con las ideas, con la materialidad? Pues justamente quitar la individualidad, ¿no? O sea, como dije, para mí el trabajo importante de los grupos fue el anonimato, porque no se sabía realmente de quién era la obra, porque era producida por 5 cabezas, o 5, 6, 7, o las que fueran, ¿no? Eh, y cuando 5 o 6 o 7 o el número de cabezas que piensan una idea, pues tienen un desarrollo diferente, ¿no? Se enriquece más la aportación de las propuestas de cada uno de los miembros del grupo. Entonces, cada quien va proponiendo su propuesta y al conjuntar todo, eso pues da la posibilidad de una idea mucho más enriquecida. O sea, en este caso traigo a colación otro trabajo grupal que hice con 7 mujeres
que éramos pintora, escultora, poeta, cantante, periodista, mima, y lo que nos unió fue el teatro, y lo presentamos en el teatro como un performance, pero lo más rico de la experiencia fue cuando esas ideas se transformaron en música, en poesía, en acción, en imagen, en movimiento. Entonces, eso es la riqueza que da el trabajo en grupo, ¿no? Que todo esta misma idea se puede interpretar, decir, describir de una forma diferente. Okay. Y otra de las cosas que quisiera, ¿no?, que nos platicara es justamente eh, el ciclo de charlas se llama Fuerzas Críticas y Colectivas en el TAI, Memorias de la Agrupación y Futuros Posibles. Y la idea justamente es, como preguntaba la compañera Blanca Gutiérrez ayer al maestro Ijar, pensar cuáles son los ecos, ¿no?, de ese momento histórico, del momento histórico de los grupos. En su perspectiva, ¿cuáles serían las potencias del trabajo, de la experiencia que se llevó a cabo en los años 70, en el trabajo colectivo, para su trabajo posterior, pero también para, como preguntaba eh, la compañera Galindo, eh, para el arte contemporáneo? ¿Qué puede sacar el arte? ¿Qué puede sacar el pensamiento de estos momentos de los años 70, de este trabajo, de estas experiencias, en su opinión? En lo personal, yo pienso que quedamos marcados, ¿no? Marcados por los que realmente nos comprometimos, porque hay mucha gente que pues se sale del grupo o que deja ya de trabajar o que ya no le interesa el arte, hay de todo, ¿no? Pero la gente que realmente nos comprometimos, seguimos trabajando igual, ¿no? En el momento en que el proceso Pentágono se da o lo dan por muerto, nosotros seguimos trabajando hasta el 91. O sea, estuvimos, no hasta el 94, porque está en los anales la muerte en el 86, para nada. O sea, nosotros respondimos a la guerra de Irak, e hicimos un performance muy interesante sobre la información sobre la guerra en el Zócalo de la Ciudad de México, y luego también en 94 respondimos al ataque de Acteal. Hicimos un evento allí y luego también, bueno, hicimos el proyecto. Esto porque me parece absurdo que se dé por hecho una fecha de caducidad, ¿no? Porque en el caso personal de Proceso Pentágono, te digo, hasta el 94 seguimos haciendo acciones sobre acontecimientos políticos, ¿no? Entonces, porque nosotros, creo que a todos los miembros del grupo, fallecidos desgraciadamente los dos Ehrenberg, estábamos realmente comprometidos con la causa del arte. Así, yo en lo personal, así pensaba antes de los grupos, durante los grupos y después de los grupos, ¿no? Con este enfoque de trabajar más allá de la institución, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nunca han ido conmigo. Entonces, ese compromiso yo creo que se sigue manteniendo. Yo estuve ahorita revisando para sacar información, pues, ¿qué ha pasado con miembros de los grupos, de los diferentes grupos? Bueno, unos desgraciadamente mueren, pero los que aún están trabajando y activos, pues todo el mundo estamos en la misma línea. Yo creo que eso es como alguien me dijo que lo sesentero no se quitaba, le dije, no, afortunadamente es un estigma. Entonces, son cosas que uno, en lo personal hablo, que uno mantiene como propuesta de trabajo, ¿no? Y entonces yo así veo que, bueno, ya más allá de todo lo que sucedió, la evolución del arte, de los grupos, de las exigencias y demás, hay ciertas gentes que seguimos como en la misma línea, ¿no? Entonces, eso no se puede quitar así de un día para otro, no se puede quitar porque ya según las
instituciones y acabaron los grupos. No, eso sigue porque es esta actitud. Entonces dices, bueno, si todas las revoluciones por las que luché, todas fracasaron, pero tampoco es cierto, ¿no? O sea, yo creo que hay fracasos porque no se asumió el poder, pero dejaron una huella absoluta de cambios. Entonces, yo creo que ahorita en lo personal lo digo, para mí mi conclusión es que tenemos que usar esas fuerzas, todo ese conocimiento que sacamos del trabajo grupal, del trabajo comprometido, pues para presentar una balanza, ¿no? Una balanza entre las fuerzas de dominio, que digo, ya no quiero ni usar la palabra izquierda-derecha porque eso ya no existe, pero sí, obviamente, si no damos el pleito, si no nivelamos la balanza, pues nos comen. Entonces yo creo que esa, en lo personal, es la misión que tenemos que hacer, ¿no? Y, un poco el hecho de compartir, ¿no? Compartir la experiencia, compartir este conocimiento que surge del ámbito, pues sí, vivencial y que puede enriquecer a, a nuevas generaciones, considero. Bueno, justamente Blanca Gutiérrez hace una pregunta y dice, con frecuencia se relaciona los grupos con el muralismo. ¿Qué opina de eso en su visión, en su punto de vista? ¿Hay vínculos entre los grupos y el muralismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Ha sido un planteamiento más bien de la historia del arte? Cómo lo abordaría? Pues es que hay que definir qué tipo de muralismo hablamos, ¿no? O sea, en el caso de los grupos existió un muralismo porque la acción lo necesitaba, no era ir a pintar un mural. Ahora, por otro lado, todo el movimiento muralista, pues todo estaba exhibido en edificios oficiales. Entonces, en todo lo que se hizo como murales en los grupos, era porque a lo mejor la calle lo pedía, pero no por hacer un mural en forma, ¿no? Sino se llamó mural porque pues todas las pintas quedaron puestas en un muro. Ahora, el grupo Germinal, por ejemplo, hicieron grandes murales porque hicieron mantas enormes, todas con consignas, con imágenes, con gráfica, que podríamos llamarlas como murales, pero en realidad se colgaban donde se necesitaba colgar, ¿no? Entonces yo creo que aquí el concepto de muralismo viene a consecuencia, porque eso es también importante, saber cómo va uno a abordar el tema que vas a trabajar, ¿no? Yo como fotógrafa, pues yo primero pienso en qué formato voy a trabajar, si la imagen que voy a hacer me requiere video o me requiere foto fija o me requiere lo que me requiera la imagen, así respondo. Entonces, si en algún momento en alguno de los grupos hubo la oportunidad de hacer un mural, pues se hacía, ¿no? Pero con esta intención no del muralismo ortodoxo, pues, ¿no? En su concepción ortodoxo. Sí, yo me imagino que la pregunta de la doctora Blanca va más bien en sentido de justamente este moralismo ortodoxo y no de la apropiación que, como usted bien dice, hicieron parte de los grupos y que de hecho hubo importantes aportaciones, ¿no? A este respecto con el trabajo de los colectivos. Pero me parece que tiene que ver más bien con la lectura más tradicional, por decirlo de alguna manera, más canónica, en donde se ve a los grupos como un resultado, pensándolo en un sentido evolutivo, como un resultado del trabajo del moralismo y que también se plantea el trabajo grupal de los años 70 como resultado de otras experiencias, como decía ayer el profesor Híjar, de el taller de la gráfica popular o del muralismo. Entonces, creo que iba planteado en ese sentido, de si son experiencias que se pueden hacer equivalentes o cuáles serían sus especificidades, ¿no? Entre... Pues como dije al principio, o sea, no se inventa el hilo negro, todos los procesos
de vida, para no hablar solamente del arte, están fundamentados en algo que sostiene esta evolución. O sea, estos cambios son provocados por todo este desarrollo cultural. Obviamente el muralismo dejó huella, el muralismo de nuestros grandes murales dejó huella. O sea, yo como fotógrafa que he ido a fotografiar muchos palacios municipales, en todos los palacios municipales de la República hay murales. Entonces, claro, hay una respuesta a todo este movimiento que se prolonga, ¿por qué no? ¿No? O sea, se prolonga, pero en una forma diferente, porque aquí no es hacer mural, es hacer para quién lo haces, dónde lo haces, pero obviamente todo está fundamentado en sus antecedentes, ¿no? Y retomando lo que decía al principio de la charla, sobre el anonimato. Decía que dijo que el anonimato era fundamental y lo pone a la cuestión de que no se conociera quién había hecho el trabajo, ¿no? El anonimato como opuesto, digámoslo así, al nombre propio, ¿no? A lo individual. ¿Por qué le parece fundamental este anonimato? ¿Qué hay también en el anonimato como una potencia? ¿Qué es lo que pone en cuestión? ¿Qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que modifica en su perspectiva? Pues para mi forma de ser y de pensar, para mí, el anonimato es importante porque va en contra de la postura individual en el sentido de buscar reconocimientos o de buscar posturas o de buscar aplausos. Yo nunca he podido trabajar así, no me interesa que mi nombre ande rolando por ahí. Entonces, esta parte de hacer una obra donde todos pusimos nuestros conocimientos y que dé un buen resultado, pues me parece un gran logro, ¿no? Y yo no sé, para mí eso es un punto importante del trabajo en grupo, pero llevándolo a mí personalmente, pues yo así he trabajado, ¿no? O sea, yo he hecho mi trabajo, a veces gusta, a veces no gusta, pero siempre me ha importado un bledo. O sea, yo hago lo que creo y hago lo que siento y si les gusta, qué bueno, y si no, ni modo, ¿no? Pero en anonimato en ese sentido de no meterse en este sistema de superstars, ¿no? Donde se compran no obras de arte, sino firmas y cosas de ese tipo. Entonces, yo prefiero mantenerme calladita y bueno, en el trabajo de los grupos, insisto, pues era esta gran fuerza de todas las ideas en conjunto para la consecución de una obra. Okay. Hay algo potente, ¿no? En el poder compartir y en que ese compartir con los otros se pueda materializar en algún tipo de objeto en este caso, ¿no? Que también podría ser en alguna práctica o en algún tipo de planteamiento teórico, quizá. Tenemos dos preguntas, con la segunda porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice Víctor Muñoz, el asunto es la lucha entre el individualismo y el colectivismo, entre la didáctica vertical y la expresión comunitaria. ¿Qué opina Lourdes? En primera, así le repito, ¿no? Bueno, ustedes, si quiere, puede ver el chat. El asunto es la lucha entre el individualismo y el colectivismo, entre la didáctica vertical y la expresión comunitaria. ¿Qué opina Lourdes? De Pues, Víctor Muñoz. pues yo siempre he estado en, ¿cómo se llama? Yo siempre, todo lo que opina Víctor Muñoz coincide con mis pensamientos. Yo siento que
para mí ha sido una persona muy importante. Yo siento que pensamos igual, por eso fuimos hermanos en el proceso Pentágono, seguimos siendo hermanos. Yo pienso que tiene razón, así es, ¿no? O sea, yo siempre estoy en concordancia con él. Ok, entonces sería, usted suscribiría el hecho de que hay una lucha entre el individualismo y el colectivismo. Bien. Nuevamente, Blanca Gutiérrez, y retomando esto que usted decía, em, de que, bueno, usted era artista, es artista, en ese tiempo era una artista muy joven, una mujer muy joven que, como señaló, acababa de parir, ¿no? Cuando estaba toda esta efervescencia. Entonces, Blanca Gutiérrez le pregunta que si es posible hablar de las relaciones de género en los grupos, que si usted más bien puede hablar de las relaciones de género en los grupos. A la distancia, ¿cómo entender el papel, me imagino que va por ahí, de la mujer, de esta relación de los géneros en el trabajo colectivo de los grupos de los años 70? En ese momento no estaba tan presente toda la problemática de género, ¿no? Todos los grupos tuvimos mujeres y hombres a la par, sin ninguna discriminación, sin ninguna valorización de ideas, nada, ¿no? Y como yo no he sido nunca feminista, porque yo soy por la liberación del ser humano, no de las mujeres, entonces yo en lo personal jamás sentí ninguna represión, como digo, ningún eh, ninguna discriminación, nada. O sea, todos éramos artistas, todos teníamos el mismo valor, en todos los grupos había mujeres, hombres, y la verdad funcionamos súper bien. Entonces yo no podría ahorita hablar sobre problemas de género, porque nunca se presentaron. Ok. Em, Nuevamente Blanca Gutiérrez nos pregunta, ayer el maestro Ijar habló de que el TAE dejó atrás la diferencia entre teoría y práctica en el trabajo artístico, que si puede opinar sobre esto. No, Sobre... yo creo que ninguno de los grupos dejó aparte la teoría con la práctica. O sea, yo creo que todos, todo el grupo, la unión del grupo comprendía teoría y práctica. Sí, más bien va en el sentido de que dejó atrás las diferencias entre la teoría y la práctica, es Ah, decir, que frente a esta lectura, digamos, de sentido común, muchas veces de que la teoría es opuesta a la práctica, y pensando desde esta relación que tenían los grupos con ciertos postulados del marxismo, en donde teoría y práctica no son cuestiones disociadas, sino que el pensamiento induce a la práctica. Entonces, cómo pues, si pueda opinar sobre esta relación no disociativa ni antagónica entre el trabajo práctico y el teórico? pues no, yo creo que eso es una riqueza del trabajo en grupo. Yo creo que el trabajo que hicieron los grupos aunando la teoría con la práctica fue de buenos resultados y creo que fue muy acertado. Eh, en el trabajo particular de Proceso Pentágono, ¿cómo llevaban a cabo esta relación? ¿Cómo se vinculaba la reflexión y la reflexión teórica con el trabajo con la materialidad? Pues yo creo que todo se hacía en conjunto, ¿no? Si se planteaba responder al trabajo que íbamos a hacer, pues había que teorizar sobre el asunto, ¿no? Entonces, pues a través de lecturas, del conocimiento del maestro Víctor Muñoz, de su información,
de lo que podíamos aportar todos los otros miembros en relación a la teoría, porque no podíamos aventarnos a hacer una obra sin antes no tener una base teórica, ¿no? Para que esa obra tuviera un buen resultado, tenía que estar basada en una estructura teórica que después daría como consecuencia la imagen y el resultado de la obra, pero sí, la teoría y la práctica eran estaban absolutamente vinculadas en el trabajo. ¿Y hay algún proceso en particular que hayan llevado a cabo, alguna obra que digámoslo así, que sea la que más recuerde o la que la marcó de algún momento, de alguna manera en particular? En lo personal, pues mira, esas preguntas, cuando me hacen pregunta que qué obra me ha dejado más contenta, yo contesto, cuando me dicen a cuál de mis hijos quiero más, pues es una pregunta que no se puede responder, ¿no? Entonces, como yo trabajo con gran cariño en lo que estoy haciendo, pues cada una de las obras para mí son algunas, bueno, no voy a hablar de calidades, ¿no? Pero son logros que me han dejado una experiencia, entonces, pues no me gusta definir qué obra me dejó más impactada, ¿no? Digo, los impactos eran a nivel de experiencias, pero todas las obras que hicimos dieron ese tipo de posibilidades, ¿no? De experiencias, de conocimientos, de actitudes. Entonces, perdón que no responda esa pregunta, pero te digo, es como a todos mis hijos los quiero igual. Dice justamente Víctor Muñoz que dice, horas, semanas de discusión para iniciar una obra. Pues sí, así fue. Ajá. Sí, yo me refería quizá a algún trabajo en particular que hubiera estado marcado, ¿no? Por algún tipo de aprendizaje o de confrontación personal, qué sé yo, que hubiera dejado como una huella permanente en su memoria, ¿no? No tanto por cuál quiere más o cuál le es más cercana, sino ¿Me hay permites un trabajos que momento? nos marcan más. ¿Me Sí, claro. permites un momentito? Perdón, sí, una obra que a ese nivel, una obra que sí realmente me impactó muchísimo, fue la de 1929, la del Salón Experimental. Fue una obra muy fuerte y nos metimos a bastantes asuntos importantes, peligrosos y demás, pero esa obra creo que me dejó mucho conocimiento y fuerza. Para las personas que vean o nos estén viendo o vean posteriormente esta charla y no conozcan la obra, ¿podría hablarnos un poco de ella? ¿Podría ahondar en esta experiencia? Sí, pues fue una obra, una instalación que se puso en el museo que tenía entonces Bellas Artes en el auditorio. Se llamó 1929 por la creación del PRI, donde entraba y tocamos pues todo lo que fue la represión. Instalamos una cárcel donde las gentes iban a ver a los presos,
y luego bueno, no en homenaje a todos los muertos que hubo en el estadio de Chile cuando la represión del golpe, hicimos un estadio donde en el centro había un cuerpo quemado, en recordatorio de todo lo que sucedió en ese estadio. Siempre fue un laberinto. Había también la sala de instrumentos de tortura, con la cual se provocaban las torturas de todos los encarcelados. Estaba una torreta escondida de policía con las luces de la torreta constantemente puestas. En la entrada había también carteles de todos los desaparecidos. O sea, fue pues una obra bastante brutal y fuerte en relación a todos esos momentos de tortura, de el golpe en Chile, de los desaparecidos, de toda esta situación política del momento. Muchas gracias. Y una otra pregunta. Dice Blanca Gutiérrez que si puede describir el proceso colectivo de trabajo de alguna pieza de Proceso Pentágono, cómo se discutía y resolvían los problemas desde un proyecto artístico. Pues creo que ya lo dije, ¿no? O sea, era pensar en que íbamos a desarrollar una obra, juntarnos el grupo, empezar a proponer, a leer, a ver por dónde la íbamos a orientar, toda la parte teórica del asunto, las aportaciones de todos los miembros del grupo, y luego ya después de que la teníamos bien concebida a nivel teórico, entonces venía el desarrollo formal, ¿no? Ya de cómo se iba a presentar, en dónde y en qué forma. Ok, bueno, por el momento, bueno, no tenemos más preguntas y no sé si usted quisiera agregar algo a la charla ya como parte final para dar un cierre. Pues no, creo que todo este intento que han hecho de hacer todo un análisis de este momento histórico me parece excelente. Porque bueno, también no podemos pedir ahorita que haya mucha información de unos acontecimientos realmente recientes, ¿no? O sea, yo creo que ahorita a nuestra generación pues le está tocando escribir su historia. Entonces yo creo que todos estos intentos de universidades, de instituciones interesados por la historia de los movimientos artísticos, para también eso sirve para ir hilando, ¿no? Toda esa cosa de que no surge el movimiento del muralismo así nada más, porque sí, hay todo un antecedentes formales. Entonces yo creo que todos estos intentos, ¿no? de conocer más lo que sucede en las épocas históricas, pues es lo que va haciendo, escribiendo pues la historia para unir todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho la invitación y ojalá y de buenos resultados. Dice Víctor Muñoz, gracias a Lourdes y a los compañeros organizadores. Gracias a usted, Víctor Muñoz, por acompañarnos esta tarde. Pues muchísimas gracias, Lourdes Grobet. Una última pregunta, ¿en qué está trabajando en este momento? Pues estoy instalada, ya tengo tiempo en el estrecho de Bering. Ya estoy allá metida desde el 2008, empecé a ir. Ya tengo como 4 videoinstalaciones, fotos fijas, 2 documentales. Estoy tratando de sacar el último, que no he tenido dinero para la postproducción. El año pasado me eché el Transiberiano para llegar a Bering por el otro lado. Entonces estoy trabajando esa instalación que es el recorrido del tren. Bueno, no paro.
Ok, pues mucha suerte con el proyecto y muchísimas gracias. Le agradecemos en verdad muchísimo que nos haya acompañado y bueno, la invitamos a que esté presente en las siguientes charlas y pues muchas gracias a todas las personas que nos estén viendo y que nos vayan en un porvenir. Pues muchísimas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.